Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. ¿Cómo están mis hermanos y amigos que nos escuchan? Hoy, continuando con nuestra serie sobre el obispado en la iglesia basado en 1 Timoteo capítulo 3, veremos la segunda parte del tema, el carácter del obispo. En nuestra anterior sesión vimos que el obispo debe ser irreprensible en su integridad sexual. En esta oportunidad y continuando con el carácter del obispo, veremos 4 puntos al respecto. Número 1, el obispo debe ser sobrio. Número 2, el obispo debe ser prudente. Número 3, el obispo debe ser decoroso. Y número 4, el obispo debe ser hospedador. El obispo debe ser sobrio. Cuando hablamos de sobriedad, nos referimos a la capacidad de pensar con claridad. Y aunque el significado literal en el original griego de la palabra sobrio es sin vino, la idea que Pablo muestra al mencionar la sobriedad aquí va más allá de la clara prohibición a que el obispo sea un borracho. La idea es mucho más amplia. El apóstol usa la misma ilustración en Efesios capítulo 5, verso 18, diciendo: «No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos o controlados, guiados del Espíritu Santo». Los hermanos de la iglesia en Éfeso venían de una cultura donde la embriaguez era una forma pagana de buscar una conexión con sus deidades. Las orgías y demás hechos pecaminosos formaban parte de esos rituales. Ahora bien, cuando estos hermanos fueron salvos por la fe en Cristo, esos rituales paganos dejaron de ser parte de la nueva vida del creyente. Y en vez de ser controlados o guiados por el vino y la embriaguez, Pablo contrasta más bien a que el Espíritu de Dios sea quien llene o lleve el control de la vida del cristiano. Que todos sus sentidos estén sometidos a la voluntad soberana de Dios. Timoteo, a quien Pablo le encargó el pastorado de la iglesia en Éfeso, debía ver en el carácter de los que anhelaban el obispado que estos sean sobrios, que no sean dependientes de ningún vicio o adicción que nuble su juicio, sino más bien que sean dependientes del Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu se manifieste en la forma de vida de esta persona. Si bien Pablo nos muestra que en esos tiempos la embriaguez por el vino, las orgías, la idolatría eran algunas de las formas para tratar de desplazar al Dios verdadero a un segundo plano, hoy en el siglo XXI la situación no solo no ha mejorado, sino que va de mal en peor. Tristemente, dentro de congregaciones cristianas encontramos personas que son esclavas de adicciones y no son dependientes de Dios. Desde el alcoholismo, la drogadicción, porque aquí entran también los que son farmacodependientes. Estos son, por ejemplo, los que se automedican sin ninguna receta o autorización de un médico, ya sea porque tienen problemas de estrés o ansiedad, etc. Mis hermanos, ¿el cristiano puede llegar a sentir estrés o ansiedad en algún momento de su vida? Claro que sí. E incluso en algunos casos, y de forma temporal, es decir, no permanente, este hermano puede que reciba una receta médica. Pero nunca debe dejar de depender de Dios. Los ojos del discípulo de Cristo deben estar puestos en Él, en Jesús, el cual dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mis hermanos, debemos aprender a ser controlados por el Espíritu de Dios y manejarnos en dependencia suya y no bajo el control y dependencia de ayudas extraespirituales que laxan el cuerpo, sí, pero no dan descanso al alma. Todo aquello que genera dependencia y adicción está ocupando el lugar de Dios. La Escritura dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Otra lamentable realidad hoy es que la pornografía entre cristianos está embriagando y controlando la mente de muchos, el corazón de muchos. Y esto se nota cuando en conversaciones el único tema de interés es lo vulgar, lo obsceno y no lo espiritual. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 12:34, «Porque de la abundancia del corazón habla la boca». El que anhela obispado debe ser sobrio, dice Pablo.
no controlado por ninguna adicción, no embriagado por la pornografía, pues es como toda adicción, nubla el sano juicio de la persona, esclaviza sus 5 sentidos y tarde o temprano actuará fuera de sus cabales. Pablo dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. La santidad, mis hermanos, es voluntad de Dios para la vida del cristiano. Pero a veces incluso algo aparentemente inofensivo y hasta sano puede volverse en una adicción, como la música o el deporte. Ahora, ¿la música es mala en sí misma? No. ¿El deporte es malo en sí mismo? Claro que no. Pero cuando eso empieza a tener el control de tu vida, cuando empieza a ser de tropiezo para tu crecimiento espiritual, pues dices que ya no tienes tiempo para leer tu Biblia o para orar o pasar tiempo con tu familia, ejercer tus dones en la congregación para edificación de tus hermanos, si eso sano o inofensivo que realizas ha desplazado a Dios y su voluntad para tu vida a un segundo plano, no estás andando en sobriedad. No estás pensando con claridad y estás dándole la espalda al Dios de gloria. Bien dice Pablo a los Gálatas, cuidado, Dios no puede ser burlado. Todo cristiano debe andar en sobriedad y en dependencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo ve necesario que los obispos, que deben ser ejemplo para la congregación, sean sobrios, pues ellos tienen que velar, cuidar a las ovejas de Cristo, y para eso deben tener la capacidad de pensar con claridad, para guiar la grey de Dios con un sano juicio. Ahora veremos nuestro segundo punto. El obispo debe ser prudente. Al hablar de la prudencia, Pablo se refiere a alguien disciplinado, serio espiritualmente, que es cuidadoso o cauteloso en su forma de hablar y vivir. Es alguien que piensa en los posibles riesgos que conlleva cierto tipo de conducta y por eso es una persona que tiene dominio propio sobre sus palabras y reacciones, aplicando en sí mismo lo que dice 2 Pedro capítulo 1 versículos 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. El obispo debe ser prudente o cauteloso con sus palabras, pues estará dando consejo a las ovejas del rebaño, y los hermanos deben ver en él a alguien serio y confiable para contarle asuntos personales con la seguridad de que éste no lo divulgará por toda la congregación. Así que la prudencia se muestra no solo en el cuidado con las palabras, sino también en el silencio. Proverbios 11:13 dice, la gente chismosa revela los secretos, mas la gente confiable es discreta. Para esto es importante que la esposa del pastor, si es que es casado, debe igualmente ser una mujer madura espiritualmente, cautelosa, prudente, sumisa a su esposo. Hay que aclarar aquí, recordando lo que Pablo nos dice sobre el rol de la mujer en 1 Timoteo capítulo 2, que ella no tiene ninguna autoridad por sobre el varón en la congregación. Es decir, que la mujer no llega a ser pastora o anciana solo por ser la esposa del pastor. Ese es un mito no bíblico. Pero por ser su esposa, su ayuda idónea, ella es parte en el apoyo del ministerio de su esposo. Así que ella tiene la responsabilidad de ser una mujer prudente para no divulgar los asuntos que le fueron confiados a su marido, que es el obispo. Hay que ser conscientes que si la esposa no es una mujer prudente con sus palabras y reacciones, manchará el ministerio y testimonio de su marido, pues los dos son una sola carne. Pero este asunto lo veremos más adelante cuando veamos la irreprensibilidad del obispo en el gobierno de su hogar. En fin, Pablo dice que la prudencia es fundamental para el rol pastoral. Y de esta manera pasamos a nuestro tercer punto. El obispo debe ser decoroso. La idea central de la palabra decoro es orden. Lo que Pablo está diciendo es que el obispo debe ser ordenado en sus prioridades. Leyendo las Sagradas Escrituras, los cristianos sabemos que debemos ser imitadores de Dios. Así que nosotros debemos amar porque Él es amor. Nosotros debemos vivir en santidad porque Dios es santo. De la misma manera, los que somos hijos de Dios por la sola fe en Jesús, debemos vivir ordenadamente porque Él es un Dios de orden, no de confusión o caos. 1 Corintios capítulo 14, verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden.
La buena organización de las prioridades del cristiano le ayudan a poner toda su atención y esmero para realizar su labor de forma eficiente. Todo hijo de Dios debe llevar un orden en sus prioridades. En el caso de los obispos, sus prioridades van desde el pequeño rebaño que es su hogar, su familia, su matrimonio si es que es casado, hasta el rebaño grande que es la congregación de los hermanos, las ovejas de Cristo que le fueron encomendadas. El pastor debe tener estos ministerios como sus prioridades, y si de alguna manera aparece el ofrecimiento de un ministerio extra a estos primeros que ya mencionamos, el obispo debe actuar con decoro, es decir, con un orden en sus prioridades para analizar si es que ese otro ministerio le impedirá cumplir eficazmente con el ministerio pastoral en su familia y con el ministerio pastoral en la congregación. Y de esta manera podrá dar una respuesta sabia al decir que sí o que no. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos dicho que sí aquí y sí allá. Y verdaderamente lo hicimos con la mejor de las intenciones. Pero al final no pudimos hacer con excelencia ni esto ni aquello. Por eso es muy importante aprender a decir que no a veces. Porque analizando la situación te diste cuenta que no harás bien ni esto ni aquello. Nuestro Dios nos dio el ejemplo del orden desde el Génesis, pudiendo Él crear todo de una sola vez, algo así como que con un chasquido de dedos todo viniera a la existencia. El Señor se dio el tiempo para crear todo de a poco, en 6 días. Y no es que a Él le hubiera salido mal la creación si la hubiese hecho todo de una sola vez, sino que lo hizo así para darnos el ejemplo y para revelarse a nosotros como un Dios de orden y no de caos. Por eso mismo es que al 7º día, después de haber creado todo, la Biblia dice que Dios descansó, es decir, cesó su labor de la creación. Y no es porque Dios necesitaba descanso, sino para darnos ejemplo de que nosotros necesitamos un día para reposar de los afanes de lo cotidiano y consagrarlo al Señor. Él es el centro de nuestro reposo, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4. Por eso el obispo debe ser decoroso, no solo al momento de saber qué hacer, sino también al saber que debe descansar y darse tiempo para el estudio de la voluntad de Dios, para la oración, para la adoración, porque como veíamos anteriormente, solamente en una grata comunión con Cristo es en quien tenemos descanso para nuestras almas. De esta manera pasamos a nuestro último punto. El obispo debe ser hospedador. El comentarista William MacDonald describe esta cualidad de la siguiente manera. Hospedador significa que es amante de los forasteros. Su hogar está abierto a salvos y a inconversos, y busca ser de bendición para todos los que acuden bajo su techo. Fin de la cita. A veces pensamos que porque Pablo escribe a los obispos instruyendo a que sean hospedadores, es algo exclusivo para los obispos. La verdad es que todo cristiano que busca la madurez espiritual debe verse y autoexaminarse con estos requisitos de 1 Timoteo 3. Y la hospitalidad debe ser parte de la vida piadosa de todo cristiano. Pablo le escribe a todos los hermanos de la iglesia en Roma diciendo que debemos vivir compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y esta es una instrucción dirigida no exclusivamente para los ancianos o pastores, sino para toda la iglesia. En 3 de Juan, el apóstol menciona que Diótrefes no quería recibir a algunos hermanos que llegaban con la necesidad de refugio, pues contextualmente vemos que por la persecución a los creyentes en esa época, muchos cristianos dejaban sus ciudades y llegaban como forasteros a otros lugares donde esperaban encontrarse con los de la familia de la fe. Y de esta manera ser cobijados por aquellos que debían entender la situación, pues Cristo mismo habló sobre los padecimientos por la fe. Pero Diótrefes no solo rehusaba recibirlos, sino que prohibía a otros hermanos de la congregación a recibirles en sus hogares, y expulsaba a aquellos que los hospedaban. Mis hermanos, el obispo, como un modelo para el resto de la congregación, debe ser hospedador, pues esa es una forma práctica de mostrar la misericordia y el amor de Dios. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.